Vamos a, primero que todo, bienvenidos a todos, buenas tardes, para una prédica más, de un sábado más en la presencia de nuestro Señor. Vamos primeramente a poner todo en manos del Señor y vamos a hacer la oración de inicio. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta tarde dándote gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar un sábado más reunidos aquí en tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Dios. La honra y la gloria es solo para ti, Padre Santo. Gracias por esta semana que nos has dado, por darnos tantas bendiciones, porque tenemos todo nuestro cuerpo entero, porque podemos hablar, escuchar, ver, Señor, caminar, por todo lo que nos has dado, Señor, por todas las enseñanzas de esta semana y por todo lo que nos falta por aprender, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Dios, y te damos la honra y la gloria solo a ti, Padre Santo, solo a ti, Señor. Venimos en esta tarde inclinando nuestro rostro para pedirte perdón, Señor Jesús. Perdónanos por todos nuestros pecados, Señor Jesús, por todas las cosas que hemos pensado que no hayan venido de ti, que hemos escuchado que no hayan venido de ti, o hemos hablado cosas, Señor, que no te hayan gustado. Perdónanos, Señor. Descontamínanos de toda transferencia de espíritu, Señor Jesús, de toda cosa que no haya venido de ti. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Lávanos con tu manto bendito, Señor, Padre eterno y misericordioso. Te pedimos perdón, Señor Jesús. Nos inclinamos y queremos escuchar tu palabra, Señor, limpios, Padre. Limpios de mente, de alma, de cuerpo, Señor Jesús. Perdónanos por todos nuestros pecados y lávanos con tu sangre preciosa y divina, Señor. Ponemos en tus manos esta prédica de hoy. Dale la sabiduría, el discernimiento a nuestro pastor Pablo, Señor, para que el mensaje que tú quieres darnos, Señor, seas tú el que le des a través de él, Señor Jesús, Padre Santo, y que atesoremos ese mensaje, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, y no se vuelva vacía, Señor Jesús. Que podamos seguir edificando, Señor, edificando en nuestro cuerpo, en nuestra vida, Señor, la obra que tú has iniciado en nosotros, Señor. Perfecciónala hasta el final, Padre Santo, Padre. No permita, Señor, que ninguno de nosotros, Señor, nos quedemos acá cuando tú vengas por tu iglesia, ni que estemos en el lugar equivocado, en el momento equivocado y haciendo lo que a ti no te agrada, Padre. No lo permitas, Señor. Aquí estamos, parándonos en la brecha, sábado con sábado, edificándonos para poder, Señor, seguir luchando para la salvación eterna. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te ponemos, Señor, esta prédica, Padre Santo, y quita toda distracción. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Quita toda distracción de nuestro alrededor, Señor. Que el enemigo no pueda contra nosotros, Señor Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cada uno de los que están conectados o los que van a escuchar esta prédica, Señor Jesús. Que la sangre de Cristo nos cubra y nos proteja. Y cancelamos toda asignación de muerte a eso tumba sobre nosotros, sobre los que están escuchando y los que van a escuchar. En el nombre de Jesús, Padre Santo, edifícanos cada vez más, danos sabiduría y discernimiento para poder entender este mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Danos buena concentración, guíanos y protégenos hoy siempre. Amén y amén. Vamos les voy a hablar sobre el mensaje de hoy. Lo que yo les quiero hablar es sobre Nehemías 4. Pero antes de todo voy a hacer como un pequeño resumen sobre lo que hizo Nehemías. Nehemías es hijo de Acalías.
él era un copero, o sea, el copero del rey, o sea, era el que le vertía la bebida, el vino al rey, probaba el vino para que el rey tuviera siempre el vino. Él estaba muy cerca en relación con el rey, ¿verdad? Él estaba en la ciudad de Susa, ¿verdad? Y vinieron Ananí y algunos hombres que acababan de llegar de Judá, y Nehemías le preguntó por los judíos que habían regresado de, del cautiverio, y entonces ellos le contaron sobre las personas que habían regresado del cautiverio y sobre la situación actual en Jerusalén. Y ellos le dijeron que la cosa no estaba nada bien, que tenían grandes dificultades y que vivían en desgracia, que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces, cuando Nehemías escuchó todo esto, él se sentó a llorar y durante varios días estuvo de duelo. Él oró, ayunó y suplicó a Dios, ¿verdad? Oró pidiendo perdón por su pueblo y después por su familia. Ya después, cuando él vino a servirle el vino al rey, en ese momento era Artajerjes, y como nunca antes el rey lo había visto así de triste en su presencia, el rey le preguntó que por qué se veía tan triste, que no le parecía que él estuviera enfermo, sino que él debía estar profundamente angustiado. Pero Nehemías quedó aterrado cuando el rey le dijo eso, porque antes de cualquier cosa que usted hiciera al rey o lo que fuera, lo mataban, ¿verdad? Y el rey le dijo que en qué lo podía ayudar. Entonces, después de Nehemías orar, le dijo que lo enviara a Judá para reconstruir la ciudad y que le diera cartas. Le pidió tres cosas, ¿verdad? Que lo enviara a Judá, que le diera cartas para que él pudiera pasar sin ningún peligro, y que necesitaba que le diera una carta para darle a Zafat porque él necesitaba madera. ¿Madera para qué? Para construir las murallas de la ciudad, las puertas del templo y la casa donde él iba a vivir. Entonces el rey le concedió todas esas peticiones por la bondadosa mano de Dios que estaba siempre sobre él. 3 días después, Nehemías llegó a Jerusalén, y entonces él primero, él no le había dicho nada de los planes que Dios había puesto en su corazón para Jerusalén. Entonces él inspeccionó la ciudad primero, ¿verdad? Antes de ya decirle a todos, ¿verdad? Entonces después Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros y que el Dios del cielo les ayudaría a tener éxito. Él les contó todo lo que él le había pasado y lo que él había orado a Dios y lo que Dios había puesto en su corazón para el pueblo de Jerusalén. Pero Nehemías tenía tres enemigos, que era Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y estaba también el árabe, Gesén. Ellos, cuando se enteraron de todo el plan que tenía Nehemías, ellos se burlaron con desprecio. Entonces, ahí es cuando viene ya en el capítulo 4. En el 3, Nehemías hace la organización de quiénes iban a una cosa, quién es el otro. O sea, él organizó todo. En el Nehemías 4, los enemigos se oponen a la reconstrucción. Entonces dice 4.1, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué creen que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, que era uno de los enemigos de Nehemías, comentó, esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Nehemías aquí tuvo una guerra psicológica mental, un bombardeo mental, en donde Sanballat cuestiona la fe y Dios, cuestiona el trabajo, el fruto de lo que estaban haciendo. El enemigo quiso atacar la mente de Nehemías, atraerle burla, atraerle crítica, atraerle duda, pero él realmente
se enfocó en la misión que Dios lo había llamado a hacer y no prestarle atención a esos dardos del enemigo. Nehemías no respondió igual que ellos, sino que él se puso a orar. No habló con nadie de esta situación. Él, en lugar de comentarle a sus compañeros lo que estos enemigos estaban diciendo, él se fue a orar, porque muy probablemente si él empezaba a comentar, esto hubiera estimulado sentimientos y emociones que no hubieran hecho actuarlo correctamente, sino que se hubiera dejado llevar por lo que los demás hubieran dicho. Como dice Proverbios 15:26, el Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. El corazón del justo piensa antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Ok, entonces ya en el 4:4 dice, entonces oré, escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y los árabes y los amonitas se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Estoy leyendo la versión NTV. En la Reina Valera dice que llegaron hasta 10 veces a decirle a Nehemías que los iban a atacar y que los enemigos los iban a atacar. Volvían y volvían a decirle, hasta 10 veces llegaron a decirle a Nehemías eso. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia, con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposos y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaban, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra mano un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al arma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde esta suena. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Trabajamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaban siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera, ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día.
Durante este tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento cortábamos nuestras almas, incluso cuando íbamos por agua. Entonces, todo este pasaje tan hermoso, lo que quería destacar aquí es algunos puntos referente a cuando enfrentamos una situación de oposición. Por ejemplo, lo primero que debemos hacer es presentarlo a Dios, no hablarlo y decirle a todo el mundo y de último a Dios, primeramente a Dios, porque Él se va a encargar de lo que va a venir, ¿verdad? Recordar como número 2 que Él es quien está con nosotros. Como dice la primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como tercero, tenemos que siempre preparar un plan de defensa y organizarnos para continuar con la tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. El Salmo 119, 133 dice, guía mis pasos conforme a tu promesa, no permitas que ninguna iniquidad me domine. Porque hoy en día tenemos mucho Zambalat a nuestro alrededor. Debemos utilizar nuestras armas, las armas que Dios nos ha dado, como dice la palabra en 2 Corintios 10:4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Porque a veces nos van a llegar pensamientos, a veces queremos hacer algo que Dios nos pone, pero hay muchos zambalas en el mundo porque estamos en el mundo. Entonces, y nosotros somos un pequeño remanente que estamos en medio de todas esas personas. Entonces, vamos a tener muchos zambalat que nos van a decir, no, vamos a tal lado, hagamos esto, no, no haga esto, hagamos lo otro. Entonces, siempre tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y poder escuchar a Dios para poder seguir el plan que Él tiene para nosotros. Porque si no vamos a seguir el plan que Él tiene para nosotros, nunca vamos a ver la salvación eterna, o sea, no vamos a ir a ver la salvación. Entonces, esto a mí me llama mucho, o sea, leí el libro de Nehemías y yo dije, wow, Nehemías fue un hombre como muchos en la Biblia, pero que él luchó por construir la muralla, él iba enfatizado lo que iba, a pesar de tanto bombardeo, porque no fue una vez, sino que ellos se burlaron, después se volvieron a burlar, y después se volvieron a burlar y atemorizaron a los enemigos, que hoy en día muchos aquí nos quieren atemorizar, o nos quieren avergonzar. Entonces, por X o porque no queremos ir a tal lado o porque queremos hacer tal cosa, a veces se burlan de nosotros. Pero uno tiene que tapar sus oídos y tenemos nuestras armas, ¿verdad? Y la armadura de Dios, como dice Efesios 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, la lucha no es contra sangre y carne, sino que Dios utiliza a personas que están en el mundo con los espíritus que tienen adentro para envolvernos a nosotros y que nosotros nos vayamos con ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de estar comentando con las demás personas, porque es mi amiga, porque es mi amigo y yo necesito desahogarme, desahoguémonos con nuestro Señor, porque Él es el que nos va a dar la dirección correcta para dónde tenemos que ir. No una persona del que le vamos a comentar nuestros problemas o nuestras dificultades, una persona del mundo nos va a dar un consejo del mundo. En cambio, si hacemos como hizo Nehemías, que primeramente oró
y lo principal, ayunó. Y entonces así Dios le dio las instrucciones para lo que él debía de hacer. Y como él tenía esa certeza que venía de Dios, a él no le importó las burlas, las críticas, el bombardeo mental y todo. Imagínense Nehemías estar escuchando a todos, vean, nos van a matar, nos van a matar. Hasta 10 veces que le dijeron, esa en una ocasión, más las otras anteriores, ¿verdad? Y después de ahí ellos estaban atentos. Con una mano tenían, trabajaban y con la otra tenían el arma. Y es lo que hoy en día tenemos que estar, porque nuestros pastores, como nos lo han dicho en reiteradas ocasiones, estamos en los últimos tiempos. Entonces, tenemos que estar con una mano trabajando y con otra mano orando y luchando, porque es por la salvación de nosotros, de nuestras casas, de nuestros hijos y de todo a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que Dios me quiso hoy poner y quería compartírselos porque siento que va mucho por lo que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, ahora vamos a escuchar la prédica de nuestro pastor Pablo. Adelante, Pablo, bendiciones. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Primeramente, pues vamos a poner en las manos del Señor todo lo que vayamos a conversar hoy, antes de comentar cualquier cosa y, por supuesto, compartir la palabra. Padre bueno, Padre santo, bendito seas y alabado sea tu santo nombre. La honra, la gloria es solamente para ti, que eres el Dios vivo, el Dios verdadero. Gracias, Señor, te seguimos a ti porque eres Dios, Señor. No te seguimos, Señor, por los beneficios, no te seguimos por los peces ni los panes, como dice el libro de Juan, sino porque tú eres Dios y creemos en ti, en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros en la cruz hasta la muerte, por pensar en nosotros en ese momento cuando estabas ahí en esa cruz, Señor. Gracias y reconocemos en nuestro corazón para justicia y confesamos con nuestra boca para salvación de que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solamente en el tuyo. Y gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, que es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Ponemos en tus manos, Señor, esta tarde, ponemos en tus manos cada palabra que vaya a salir de mi boca, Señor, que no sea yo, sino que seas tú. Ponemos en tus manos a todos los que estamos aquí, a las familias de los que estamos aquí presentes. Cancelamos toda artimaña del diablo y toda obra del mal, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y bendita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias, Gloriana, por ese mensaje. Es una confirmación de lo que el Señor ha venido haciendo. Han sido, para compartirles un poquito, días complicados, días difíciles, pero como bien lo decía Gloriana, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. A veces tenemos que tomar decisiones eh, eh, y decisiones fuertes, que Él también, para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esas decisiones que a veces el Señor nos pone a tomar es para entrenarnos, es para hacernos, para fortalecernos y hacernos más fuerte, para enseñarnos y por ende nosotros compartir con el resto. Hoy ustedes no se imaginan, ha fallado las computadoras, ha fallado la cámara, la internet, eh, la impresora, de todo. Y les puedo decir un montón de cosas. Entonces, cuando Gloriana compartía ese mensaje, eh, donde se estaba dando la construcción del templo y hubo mucha oposición. Y todo eso nos hace pensar que cuando hay tanta oposición, cuando hay tanta cosa contraria, cuando uno está haciendo la obra del Señor, es porque vamos por buen camino. Y el Señor mismo lo dijo, que es una puerta estrecha, no es una puerta amplia y cómoda como muchos creen, es una puerta estrecha. Inclusive 15 minutos antes
Mi esposa no pudo hoy presidir precisamente porque la salud de ella se vio quebrantada. 15 minutos antes estábamos nosotros ahorita en la clínica. Eh, y en el fondo de mi corazón el Señor me decía que tenía que predicar, y para mí eso es fuerte. Es fuerte porque uno tiene que decidir si dejar un familiar, ¿verdad? Un lugar como esos, enfermo, y entre las cosas del Señor. Pero el Señor dice que en su amor, quien no deja padre y madre, ¿verdad? Por Él, pues no es uno de sus seguidores. Y no se trata de dejarla abandonada, de dejarla sola, en lo más mínimo, eso no lo quiere el Señor. El secreto está en que si nosotros lo honramos a Él, Él va a cuidar de los seres queridos de nosotros. Ahí es donde está el secreto. Si Él es la prioridad, Él va a cuidar de nuestros seres queridos. Y al escuchar la palabra de Gloriana, pues es confirmación para mí. De un lado la espada y del otro lado tenemos que sostener. Y esto es para todos nosotros. Que los tiempos se van a poner cada vez más difíciles. No sé si alguno de ustedes, el Señor, que creo que sí, los viene entrenando y pone decisiones difíciles delante de ustedes, pero que estas decisiones siempre vayan eh, eh, orientadas al Señor, y Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza para pasar los días malos, eh, y nos va a ayudar con nuestros familiares, a los cuales amamos, a los cuales queremos. Y vuelvo a repetir, no es un abandono jamás, como muchas veces como la misma palabra a veces pareciera sonar. El secreto está en que si lo honramos a Él, Él va a honrar a nuestra familia en cualquier circunstancia que esté, sea de salud, sea económica, cualquier cosa que venga. Y aparte de eso, otra parte que mencionaba Gloriana, lo leyó en uno de los salmos, y esto es parte del tema que vamos a compartir hoy. Dice que en la boca del perverso rebosan las palabras malvadas. Eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Entonces sigue siendo confirmación de lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones para escudriñar. Como siempre mencionamos al principio de todas nuestras prédicas, estos son los canales de comunicación de nuestro ministerio, el ministerio Abba Padre como las águilas. Somos siervos del Señor Jesús, ¿verdad? Y para aquellos que nos escuchan por primera vez, muchas veces vía internet, por YouTube, también compartimos las prédicas por correo, por WhatsApp. Somos un ministerio de restauración, ¿verdad? Y aquí les dejamos todos nuestros contactos. Un ministerio de consejería. Y como siempre lo decimos, es un mandato del Señor, porque nosotros recibimos su palabra eh, gratuitamente, y lo que de gracia recibimos, de gracia nosotros lo compartimos. En la última reunión presencial, recuerdo muy bien que nuestra hermana Catherine mencionó sobre el cuidado que nosotros debemos de tener cuando decimos algo con nuestra boca, y era lo que coincidía con lo que decía Gloriana, con el salmo que leía Gloriana. ¿Verdad? Lo que hablamos con nuestra lengua, que nuestra lengua si es para bendecir, es para bendecir. ¿Y cómo es posible que muchos la usen para maldecir? ¿Verdad? Eso no puede ser posible. Nosotros somos seguidores del Señor Jesús. Le creemos a Él y creemos su palabra. Y todas las palabras que nosotros usábamos antes también fueron renovadas, y ahora tenemos un lenguaje diferente que es su palabra. Entonces no podemos usar nuestra lengua o nuestra boca para decir malas palabras o para decir cosas, murmurar en contra de nuestro prójimo. ¿Verdad? Muy bien.
El título, maldecir, y lo puse por separado, maldecir en un seguidor del Señor Jesús. Y decidí no poner en un cristiano, porque no es lo mismo. Un seguidor del Señor Jesús es diferente a un cristiano, aunque nosotros sabemos, ¿verdad?, que la Real Academia Española indica que significa lo mismo, ¿verdad? Pero ya nosotros estamos aprendiendo que no significa, en estos tiempos ya no significa lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo creer en Jesús a creerle al Señor Jesús y poner por obra sus palabras, aferrarnos a sus promesas. Y eso está sucediendo mucho, ¿verdad? Muchos dicen, yo creo en el Señor Jesús, pero sus obras dicen otra cosa. Le creemos al Señor Jesús y ponemos por obra y nos aferramos a sus promesas. Lo hemos dicho, el cristianismo de hoy es una moda, es liviano, es mezclado y se permiten estar en amistad con el mundo, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que el mundo es enemistad con Dios. El cristianismo de hoy en día no pone por obra, solo son oidores olvidadizos. Y no estoy generalizando, estoy simplemente mencionando lo que he visto de acuerdo a las vivencias que he tenido, ¿verdad? Porque yo sé que hay cristianos que sí están buscando del Señor, ¿verdad? La carta de Santiago dice eso, ¿verdad? Que no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hay un cristianismo, ¿verdad?, donde uno ve que pegan brincos, unas sacudidas, se tiran al suelo, piden dineros para pactar milagros, eh, 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 pero cuando van y van a la congregación, pero salen iguales. Entonces uno no ve un cambio de aquellos que están pegando brincos y hablan del mover del Espíritu Santo, pero en su vida cotidiana no se logran ver esos cambios. Entonces, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Cómo se puede definir eso? Donde no se ven los frutos del Espíritu Santo, sea en ovejitas, sea en pastores, sea en líderes, si no se ven los frutos del Espíritu Santo, pues va a ser muy, muy difícil que uno diga, estamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que tiene que moverse en un cristiano. Si no se ve eso, si no se ve paz, si no se ve amor para los demás, si no hay paciencia, si no hay bondad, si no hay fe, si no hay mansedumbre, entonces difícilmente estás siendo movido por el Espíritu Santo. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Esto coincide con lo que Pablo dice en Romanos, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Por eso es que contra estas cosas no hay ley. Pero si una persona que no es movida por el Espíritu Santo y anda mezclado, anda haciendo cosas que no debe hacer, cae bajo la ley, ¿verdad? Pablo lo dice, que si la gracia elimina la ley, no, él dice no, al contrario, la confirma. Bueno, entonces aquí les dejo estos frutos que son el recordatorio del Señor para quienes realmente somos seguidores del Señor Jesús. Ser un seguidor del Señor Jesús es una persona nacida de nuevo, genuinamente, ¿verdad? Volvemos a decir lo mismo, es poner por obra, orar de día y de noche, tener en primer lugar al Señor Jesús en todo, reconocer que Él nos mira hasta cuando estamos solos, reconocer que lo importante es el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Que nosotros hacemos nuestro tesoro en el cielo y no aquí en la tierra. Seguir sus mandamientos. Vuelvo a decir, no para ser salvos, sino una vez justificados, lo seguimos por amor. Es una respuesta de amor a Él. Tanto lo amamos que
Como dice él, que me ama guarda mis mandamientos. Los guardamos no para salvarnos, sino porque ya somos salvos, ¿verdad? Es una respuesta de temor reverente en amor al Señor Jesús. Un seguidor del Señor Jesús es aceptar con humildad que nos equivocamos y necesitamos su disciplina, como un buen padre con sus hijos, ¿verdad? Entonces es prosperar en lo que dice la tercera carta de Juan, es prosperar en la renovación de nuestras almas, prosperar en nuestra alma, es prosperar en la renovación de nuestro entendimiento, también lo dice el apóstol Pablo, día a día, ¿verdad? Su palabra en nuestra mente, guardada en nuestro corazón como un tesoro. Prosperar nuestra alma en temor reverente para tener sabiduría. Es tratar bien a nuestro enemigo y amigo y a nuestro hermano, tal como dice el Señor Jesús. ¿Verdad? Un seguidor del Señor Jesús es tener hambre de su palabra y justicia y no mezclar lo santo con lo profano. ¿Verdad? A él no le gustan las mezclas, al enemigo sí. Al enemigo sí le gustan las mezclas, sí le gusta que hagamos unas cosas en la iglesia y que hagamos otras cosas en el mundo. Eso es, que lo que pensemos, decimos y hacemos coincida. Eso es importante para un seguidor del Señor Jesús, que lo que pensamos, decimos y hacemos coincida, ¿verdad? Y que por donde pasemos, sea el lugar que sea, el trabajo, la calle, la iglesia, donde sea, la gente que nos mire quiera conocer al Señor Jesús por el testimonio de nuestra manera de hacer las cosas y sobre todo de hablar, que eso es lo que más hacemos nosotros, hablar, ¿verdad? Y este tema me llamó mucho la atención porque en lo personal he escuchado cristianos, bueno, o al menos así se identifican, con malas palabras, expresiones que no corresponden, ¿verdad? Pero es que sí corresponden a personas que son del mundo. El otro día yo estaba hablando con mi esposa y llegamos a la conclusión que las personas que nos rodean, ¿verdad? Sea donde sea que estemos, nos miran y algo diferente tienen que ver en nosotros. Que salga de ellos el querer conocer al Señor Jesús y ser seguidores del Señor Jesús por el testimonio o por la luz que nosotros llevamos, ¿verdad? Y no, más bien que un seguidor del Señor Jesús se convierta como el mundo o como ellos, ¿verdad? Que eso pasa con mucha frecuencia. A veces cometemos ese error. No podemos convertirnos como el mundo, sino ellos tienen que convertirse a quien nosotros reflejamos en luz, al Señor Jesús, ¿verdad? Y yo he visto que estos temas no se tocan en muchas congregaciones por temor a que las personas se vayan. Pero si nosotros dejamos pasar esto, seríamos una congregación más, que no nos interesa por las ovejitas y a la vez las ovejitas, ¿verdad? No ponen por obra absolutamente nada. Entonces, no podemos dejar como congregación de hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Son tiempos peligrosos en que estamos. No podemos descuidarnos y dejar de velar. Nosotros estamos en la obligación de hablar estos temas. La palabra dice y profetiza que muchos se enfriarán en los últimos tiempos. Y la pregunta es, hermanos, ¿estamos o no estamos en los últimos tiempos? O pensamos de que no, todavía no va a pasar nada. Muchos se enfriarán en los últimos tiempos y eso es una profecía, ¿verdad? Y debemos hacernos esa pregunta, si nos hemos enfriado nosotros o si nos hemos descuidado como seguidores del Señor Jesús, porque estamos cayendo en esa profecía, ¿verdad? Si estamos fríos, como dice la palabra, es porque estuvimos en algún momento eh, calientes en el espíritu y ahora ya no. Entonces, cuando sucede eso, perdemos el temor ante el Señor, ese temor reverente,
¿verdad? De no hacer algo, no pecar contra Él, no hacer algo malo delante de sus ojos. Pero si estamos fríos, empezamos a hacer cosas por la falta de temor reverente, ¿verdad? Y no deberíamos hacer o volvernos al pasado, a ese hombre natural o viejo hombre o mujer, si no nos cuidamos. Eso es importante. Ok. Aquí puse un título, ¿verdad? Que dice, le interesa al Señor Jesús lo que es, es también para que nos lo preguntemos, ¿verdad? Le interesa al Señor Jesús lo que hacemos. Y aquí viene un pasaje. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. ¿Ok? A Él sí le interesa lo que hacemos. Sí le interesa lo que oímos también. Y dice en Mateo 7:24. Bueno, perdón, ahí está Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Esa es la palabra clave, no darnos por vencidos. Entonces le interesa a Él también lo que oímos. Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todo el que oye estas palabras, a él le interesa lo que oímos. A él le interesa lo que decimos. Salmo 19:14. Y hay muchos pasajes más. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. A él le interesa lo que pensamos. Bueno, dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si no hay renovación de mente, ¿cómo vamos a comprobar la voluntad de Dios? Que dice que es buena, agradable y perfecta. A él le interesa lo que comemos. Eso es un tema aparte. Pero en una parte, Pedro dijo, Señor, Pedro dijo en Hechos 10:14, Señor, no, no, si recuerdan esa visión, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. A él le interesa lo que vemos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El deseo de los ojos es de la carne. Sí, en otro pasaje. Este es Primera de Juan 2:16, ¿verdad? Entonces, a él le interesan todas estas cosas, hasta lo que decimos. Él dice que si todos nuestros cabellos están contados y ni una hoja de un árbol se cae sin su permiso, entonces sí le interesa todo, porque vean el nivel de detalle, hasta nuestros cabellos. Todo lo referente a nosotros le interesa porque Él nos ama. Entonces imaginen ese nivel de detalle que Él tiene, el amor de Él para con nosotros, tanto así que dio su vida. A Él le interesa todo lo que nosotros digamos, hermanos. Dice Mateo 12:37, hermanos y hermanas, todo lo que decimos, perdón, todo lo que nosotros decimos es porque tiene que venir de la palabra del Señor. Si nosotros no estamos hablando conforme a la palabra de Dios, sabiendo que ya hemos conocido de ella, tenemos un gran problema. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces vean qué tremendo esta palabra, hermanos. Por nuestras palabras también seremos juzgados, justificados o condenados. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo peor sería ver esto, leerlo y seguir hablando cosas que nosotros no tenemos que andar hablando, ¿verdad? Entonces, miren el cuidado de que debemos de tener, hermanos. Nosotros debemos de clamar al Señor para que nos ayude a pensar antes de hablar, ¿verdad? Que cada palabra que salga de nuestra boca sea para edificar y no para destruir. Todo lo que decimos y hacemos como embajadores del Señor, el Dios único y vivo, importa.
todo. A veces hay momentos de no sé si les pasa, a veces viene uno en carretera manejando y se le meten, o hay problemas con algún compañero o compañera o algún familiar. Esos son los momentos de verdad, cuando nosotros tenemos que pensar bien que vamos a ser juzgados por las palabras que salgan de nuestra boca. Son malas palabras, ¿verdad? Entonces hay una buena parte del cristianismo que piensa, ¿verdad? Que hay palabras malas que no son malas. Y muchos dicen, no, es que depende cómo se digan o a quién se digan. Eso no, eso no. ¿Cómo es posible que si estamos leyéndolo, ¿verdad? Una mala palabra se pueda considerar buena en ciertas situaciones que no son malas? Caemos en aquel pasaje que dice, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Biblia, que la palabra de Dios es nuestro parámetro en este momento para saber qué es malo o qué es bueno. No es la sociedad la que tiene que decir, no, esto es bueno, esto es malo, no. Nuestro estándar es la Biblia, porque estas palabras malas usualmente son usadas por la sociedad, ¿verdad? Lo hace la gran mayoría, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que conocer más Biblia, más palabra. Por ejemplo, en la palabra de Dios no viene algo sobre las redes sociales, ¿verdad? Pero vean qué interesante, mientras uno más tenga palabra de Dios, más va conociendo el corazón de nuestro Señor, y Él, por medio de su Santo Espíritu, nos va diciendo esto sí y esto no, ¿verdad? Porque hay gente que dice, hey, tráigame una lista en la Biblia donde están donde aparezca donde aparezca palabras malas que no se deben de decir. Eso es mentira, ¿verdad? Nosotros, conforme vamos prosperando en la palabra del Señor, vamos conociendo más su corazón, y el Espíritu de verdad nos guía a la verdad, ¿verdad? El discernimiento. Y hay gente que dice, ¿dónde dice la Biblia eso? Bueno, diría mi pastor, un momentico, ¿verdad? No es tan así. Entonces, conforme más Biblia tengamos, más vamos conociendo el corazón del Señor, y el Espíritu Santo nos guía a la verdad, ¿verdad? Yo he visto también otra gente que dice, no, es que decir palabras malas depende de la intención del corazón. Si la intención es buena o la intención es mala, esto también es falso. No depende de la intención del corazón decir malas palabras, aunque sean broma o en vacilando, sin ninguna mala intención, ¿verdad? Que a veces se hacen las bromas. Entonces vean la sutileza con la que el enemigo, el mundo, trabaja en muchos cristianos, ¿verdad? Yo he visto que se dan ese tipo de bromas, yo lo he visto, y se hablan mal entre compañeros y amigos, ¿verdad? Pero antes yo lo hacía, el Señor me quitó eso, pero ahora, aunque sea bromeando, suena tan mal, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo en uno le choca todo eso, lo rechaza todo eso, ¿verdad? Yo fui joven también, y yo recuerdo cómo me trataba con mis amigos o cuando iba a jugar fútbol. Era una cosa tremenda, pero uno decía, "Ay, no, esto es normal", ¿no? Eso no es normal. Entonces, hermanos y hermanas, ¿verdad? Yo sé que ustedes han pasado, ¿verdad? O han estado en situaciones donde hay grupos de amigas o de amigos, ¿verdad? Y se hablan cosas que no se tienen que escuchar, porque a mí me ha pasado. O pasa uno ahí por el parque y hay un grupillo ahí de jovencitas o jovencitos, y uno dice, qué tremendo. Hay mujeres que se tratan como hombres, y hombres que se tratan con palabras, ¿verdad? Muy vulgares. O el lenguaje, como lo decíamos, entre compañeros de trabajo. O algunos, como los jefes, ellos dicen muchas cosas también. Y ya porque los jefes lo dicen, también yo lo digo. Yo sé.
¿verdad? Por lo general en las reuniones de personas, siempre deben de estar presentes las malas palabras. Hay algo tan extraño, o palabras fuertes. No, yo no sé si ustedes han notado eso. Así como el licor, ¿verdad? En las fiestas siempre tiene que estar presente. Y en las reuniones también las malas palabras, las vulgaridades y todo este tipo de cosas, ¿verdad? O están los que hablan bien en un culto, pero al estar con otras compañías se transforman. Es muy curioso cómo el mismo ambiente tiende a confundir hasta los mismos cristianos. Hay algo que está mal. Pero el Señor en su infinito amor hoy nos está permitiendo que aprendamos para que en esos momentos nos sostengamos, como dicen, fuertes, aferrados a su palabra y, como decía Gloriana, llevando cautivo todo pensamiento y toda palabra a la obediencia de Cristo. Porque nosotros fuimos, somos santificados por el Señor, y ser santo es ser apartado, o sea, no podemos estar mezclados. Él nos apartó y tenemos que comportarnos como tal, apartados, ¿verdad? Entonces, hermanos, como les vuelvo a decir, esto es fijándome en mi experiencia y vivencias. Yo no juzgo a nadie en este momento. Es basado en lo que el Señor ha ido quitando de mí, ¿verdad? También he visto otro grupo de personas que creen que diciendo malas palabras llaman la atención de otros, porque dicen que es la única manera de hacerlo. Eso es mentira. Eso me pasaba a mí jugando fútbol. Alguien tiraba una palabrota y todo el mundo volvía a ver para ver, ¿verdad? Como llamando la atención. O hay jefes que golpean la mesa con una palabrota para llamar la atención, ¿verdad? He visto cómo las malas palabras son aprendidas por los mismos papás, ¿verdad? Los niños aprendiendo las malas palabras de los mismos papás. ¿No han visto eso? Más, ahora que estábamos en el hospital, ahí estaba yo sentado en una banca y estaba un muchachito hablando, mal hablado el muchachito, y estaba el papá, y me quedé viendo al papá, y el papá mal hablado. Entonces ahí es donde uno dice así, ¿verdad? O por amigos se aprenden estas cosas, o compañeros de trabajo, para estar en la misma sintonía con ellos, para que no me vean mal, ¿verdad? Hace un tiempo, como anécdota, a mí me llamó una persona conocida, vamos a decir, ¿verdad? Y me contaba que al chiquito de 5 años, la maestra lo reportó, que el chiquito estaba diciendo muchas malas palabras. Entonces, me contaba, ¿verdad? Que no entendía porque el niño era bien portado y por qué decía eso. Entonces, que estaba investigando un poquitico, ¿verdad? Pues no le creía a la maestra, que estaba equivocada. Entonces, en ese momento que estaba hablando conmigo, algo sonó ahí en el piso, en el suelo, algo se quebró, un adorno, yo no sé qué. Entonces, esta persona se volvió y le dijo una palabrota, ¿verdad? Luego volvió a tomar el teléfono para seguirme contando, porque no entendía lo del mal hablado del niño. Pues, ¿verdad? Ahí es donde uno dice, qué curioso esto. No se dan cuenta del error. Y así era uno. Pero el Señor en su misericordia hace que nosotros pensemos antes de hablar. Y por eso es esta enseñanza de hoy, para que pensemos antes de hablar, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, muy interesante, pero las malas palabras a veces se pegan, y se pegan tanto que la persona no es consciente, es como si estuviera cauterizada y no se da cuenta. Pero usted exhorta a la persona y seguramente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque a veces creemos bajo nuestra propia opinión, es el proverbio, que estamos bien. Y al menos yo he aprendido que las exhortaciones eh, son compasión, y es otra manera en que el Señor nos habla de su amor, porque nos exhorta. A veces vemos la parte negativa, pero no es así, no es así.
La palabra exhortación que viene en la Biblia no es negativa, es amor y compasión del Señor por nosotros. Eso es. A veces, hermanos, es tanta la influencia del grupo de amigos y compañeros que no creemos que piensen otra cosa, ¿verdad? Y entonces agarramos el mismo hablado de ellos, conociendo de la palabra. Ese mismo habladito lo tomamos nosotros, ¿verdad? Y ahí es cuando un seguidor del Señor Jesús se mezcla y se hace como el mundo, ¿verdad? Y no fue al revés. Que hay una lectura que hice investigando sobre el tema. Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus pensamientos porque eso termina convirtiéndose en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en actos. Ven qué interesante, ¿verdad? Eso lo leí hace unos días. Entonces me llamó mucho la atención. Nuestros pensamientos se convierten en palabras, ¿verdad? Y la Biblia lo dijo antes, de otra manera, más bonita para mí. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿es bueno o es malo decir malas palabras? Aquí está la respuesta. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que más hay en su corazón? ¿Verdad? Dice Mateo 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Vean qué poder. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Así o más claro, la misma lengua es inflamada por el infierno, dependiendo de lo que hay en nuestro corazón. Qué increíble. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros, ¿verdad? Debemos tener un cuidado, porque somos imagen y semejanza del Dios mismo. Así como Moisés, cuando estuvo con el Señor en el monte Sinaí, dice la Biblia que cuando él bajó tenía un resplandor, ¿verdad? Entonces debemos reflejar ese resplandor a los demás con lo que decimos y con lo que hacemos. Que como decíamos, si pasa por algún lado, que vamos dejando como esa estela del del Señor en nosotros. Dice en Efesios 4:29, 31. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Palabras para edificar. Entonces ahí nos damos cuenta. A fin de dar a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso es que a uno le chocan las malas palabras, ¿verdad? Porque no hay gracia en ellas. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Vea, también se puede contristar diciendo malas palabras. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nuestra redención está cerca. El Señor ya viene. ¿Y cuál es la señal del Señor en nosotros? El Espíritu Santo. Él nos sella para redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Qué bonito. Ninguna palabra corrompida, dice. Y solo palabras para dar gracia a quienes nos oyen. Hermanos y hermanas, somos líderes, somos ovejitas, no somos cualquier cosa. Somos ovejitas y líderes con una vara de liderazgo. Suena redundante, pero también las ovejitas tienen un liderazgo. Sea en la iglesia o sea en nuestros propios hogares como padres o madres. Nuestras vidas deben de estar en la brecha del Señor Jesús, la brecha de Dios, ¿verdad? Y al ser seguidores del Señor Jesús, aquí todos somos juzgados más estrictamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento de la verdad y porque guiamos a otros, ¿verdad? Y aquí yo tengo que hacer un paréntesis. El Señor, eh, el Señor conoce nuestra condición, sabe lo pecadores que somos, sabe lo que somos. Y menciono nuevamente, y este es parte de lo que nos mencionaba el pastor en la presencial, pero tengo que tocarlo porque el Señor así me lo puso. Entonces,
Él conoce nuestra condición de pecado, por eso es que nos exhorta, ¿verdad? El mismo pastor lo decía, el Señor conoce nuestros pensamientos y obras y nos disciplina a través de la Biblia. Y nosotros lo vemos como lo hizo también con su pueblo, con Israel. No lo va a hacer con nosotros, pues porque Él nos ama y Él nunca cambia. Lo que hizo en el pasado también lo va a hacer ahora, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo ayer, hoy y siempre. Dice Hebreos 12, 6 y 8. Porque el Señor, al que ama, disciplina. O sea, va relacionado con el amor, la disciplina. O es que preferimos que nos ame y nos deje sin disciplina, ¿no? Porque si nos deja sin disciplina, vean lo que dice más adelante. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Entonces alegrémonos, porque si estamos siendo exhortados, si estamos siendo disciplinados, es porque nos está viendo como hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Qué bonito. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Aquí viene la respuesta. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Así o más fuerte. No soy yo quien lo está diciendo, es la misma palabra. Entonces, hermanos y hermanas, esto es compasión del Señor. Y si no somos exhortados, si no somos disciplinados, no somos considerados hijos, ¿verdad? En humildad recibimos su disciplina y aprendemos para no dejar de ser considerados hijos de Dios, como dice Hebreos. ¿Verdad? Yo no sé cómo harán, pero imaginen esas mega iglesias, ¿verdad? ¿Cómo hace el pastor para exhortar en esas mega iglesias? ¿Verdad? Yo sigo pensando que al Señor le gusta lo pequeñito, lo humilde, lo pequeñito, porque así el pastor puede conocer a todas sus ovejitas y llamarlas por su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hará esos pastores en esas mega iglesias? Difícilmente, ¿verdad? Van a poder ser exhortados. El ministerio, Abba Padre, como las águilas, es del Señor Jesús. No le pertenece a nadie, solo le pertenece a Él. Y Él nos va a exhortar y nos va a disciplinar en amor para que no perdamos, para que no nos perdamos el camino y no nos perdamos nosotros, ¿verdad? Porque cuando nos exhorta, nosotros tenemos dos caminos. Y vuelvo a decir, esto lo digo por mí. O uno se pone rebelde, o se resiente, o se enoja, o, o humildemente dejo al Señor siga trabajando en mí. ¿Verdad? Si el Señor permite algo, es por nuestro bien. Y si en el ministerio va Padre se nos exhorta, ¿verdad? Eh, es buena señal en amor. Vuelvo a decirlo, el Señor, lo hemos dicho, son principios divinos. Si Él es misericordioso, nosotros debemos de serlo. Si Él es perdonador, nosotros debemos de serlo. Si Él exhortaba, nosotros vamos a ser exhortados. Si nosotros no lo hacemos como líderes, o en nuestros hogares, con nuestros hijos, hijas, ¿verdad? Como hermanos, si nosotros no lo hacemos, el Señor Jesús va a demandar. Y si nosotros somos líderes, mucho más nos va a demandar como líderes, si la persona no es exhortada. Imagínense que esa persona se pierda y uno no decir nada, sabiendo de que no está bien eso. Aquí es mejor que darle bien a Dios que a los hombres. Y con esto me refiero, ¿verdad? Que muchos en otras congregaciones no son exhortados por temor que se vayan o que se enojen. Yo he visto eso. Ya hemos pasado por 5 o 6 congregaciones donde prefieren no decirle nada a la gente en amor
para que no se les vaya el diezmo, no se les vayan otras cosas. Pero imagínense si esa persona se pierde, como le dijo el Señor a Jeremías, voy a demandar tu sangre, la sangre de él, a ti te la voy a demandar. Los seguidores del Señor Jesús debemos de quedarle bien al Señor antes que a los hombres, ¿verdad? Esto me recuerda al apóstol Pablo cuando exhortó a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? No sé si han leído ese pasaje, porque Pedro empezó a tener un comportamiento judaizante cuando estaba con ellos, y se comportaba de una diferente manera cuando estaba con gentiles que estaban conociendo al Señor. El apóstol Pablo lo exhortó. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se fue a crear otra congregación, se fue a hacer otros apóstoles. No, en humildad recibe y cambia la marcha. La misma Biblia nos enseña, hermanos y hermanas, el Señor exhorta antes de que pasen cosas, ¿verdad? Y Él lo hizo con las 7 iglesias en Apocalipsis. A mí me costó entender un poco esto, ¿verdad? Porque yo estoy siendo exhortado cada rato, sea por el pastor, sea por mi esposa, sea por hermanos, cada rato estoy siendo exhortado. Entonces, el Señor, si lo hizo con 7 iglesias, no lo va a hacer con nosotros. Yo recuerdo muy bien, con más de una vez mi pastor me ha llamado y no me da vergüenza decirlo, pero recuerdo también la primera vez que me exhortó, y siente uno como un orgullillo ahí que quiere brincar, como una resistencia, ¿verdad? Por lo que le están diciendo, pero el Señor permite para que identifiquemos que aún hay orgullo que debe de morir en nosotros. Esto, hermanas y hermanas, es amor del Señor, porque a Él no le gusta el orgullo y porque nos ama como hijos. Y es como si nos estuviera diciendo, vea hijo, yo quiero disciplinarlo para que usted quite eso que está brincando ahí, eso que usted siente cuando le llaman la atención. No la atención, sino cuando es exhortado en amor. Bueno, ahí creo que me desvié un poquitico, pero quería expresarles esto por lo que yo he estado viviendo. Entonces, siguiendo con el tema, ¿verdad? Como líderes y ovejitas, debemos de dar ejemplo a todos aquellos que nos rodean con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de hablar. ¿Verdad? Dice Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Marcos 9:42. Entonces, hermanos, si decimos malas palabras, ¿verdad? Alguna persona que nos mira o nos sigue puede tropezar, ¿verdad? Recordemos que si alguno es padre o madre o líder de ministerios o seguidor del Señor Jesús, y puede considerar que no es pecado decir malas palabras o maldecir, ¿verdad? Es mejor ser echado al mar, que hay gente que nos está mirando. Hay gente que quizás tiene serios problemas con esto, y si nos ve hablando de esa manera, va a pensar que no es nada, no hay ningún problema, porque los líderes o las ovejitas en esa congregación hablan así, ¿verdad? Nosotros debemos de correr la carrera firmes, estar firmes, pelear la buena batalla, aunque esto implique exhortar o ser exhortado, para cambiar nuestra manera también de hablar, ¿verdad? ¿Por qué hablo de exhortación? Porque ahorita el Señor a mí me está exhortando que debemos de cambiar nuestra manera de hablar, ¿verdad? Hay gente que piensa, por ejemplo, que tomar alcohol no es malo. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si tenemos, por ejemplo, una persona que está iniciando en el camino del Señor, de la fe, y viene de una familia que ha tenido serios problemas de alcoholismo, imagínense, una ovejita nueva cuya familia es alcohólica y ve a alguno de los líderes o ovejitas o integrantes, ¿verdad?, de la congregación tomando con cervezas en la mano. Entonces, hermanos y hermanas, esa ovejita nueva va a empezar a tomar porque cree que nosotros como mentores y líderes y guías y hermanos en la fe podemos hacerlo, y entonces él lo va a hacer. Vean qué peligroso. Y años más tarde, yéndome más para allá, esa ovejita posiblemente deje la fe por un mal ejemplo,
o va a golpear a su esposa, o va a tener un accidente de tránsito y va a matar a una persona ebrio. Entonces, hermanos y hermanas, si una nueva ovejita llega a nuestras casas o a la congregación o solamente nos mira, ¿verdad? Como seguidores del Señor Jesús que somos, y nos escucha hablando malas palabras, ¿verdad? Esta ovejita lo va a hacer también, pues somos sus guías. Las malas palabras son del mundo, no son para los seguidores del Señor Jesús. Y lo dijimos al principio, el mundo está en enemistad con el Señor, ¿verdad? Si el mundo nos aísla por seguir la palabra del Señor Jesús, si el mundo se burla porque no somos mal hablados, no andamos en cosas extrañas que ellos andan, o nos señala, quiere decir que vamos por buen camino, ¿verdad? Dice Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Qué bonito. Necesitamos guardar lo que sale de nuestra boca porque debemos tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué debemos de tener cuidado? Para guardar nuestra alma de problemas, como decía mi pastor, eternos y problemas terrenales, porque uno por hablador también de malas palabras se mete en problemas terrenales, pero los principales problemas eternos. Mateo 15, 10 y 11, ya vamos a terminar. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero aquí en el contexto de este pasaje hace referencia a una cuestión de lavado de manos antes de comer pan, eso es lo que le cuestionaban. Y el Señor Jesús lo sabe muy bien, que lo que sale de la boca más bien es lo que contamina al hombre y su alma, ¿verdad? Y es lo que sale del corazón, porque la boca habla de la abundancia del corazón. Entonces, si una persona habla malas palabras, la pregunta sería, ¿qué hay en su corazón? ¿Verdad? Entonces, hermanos y hermanas, este es un tema muy importante eh, porque nosotros somos aceptados o rechazados por lo que sale de nuestra boca también, como dice el libro de Santiago, en Santiago 3, que leímos hace un ratito, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, es un tema muy importante, muy, muy importante, no es menor, ¿verdad? Debemos examinar nuestras palabras, por más inocentes que parezcan, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero esto en su momento se lo compartía al pastor, que me había puesto la inquietud del Señor. Y hay una serie de palabras que usa la sociedad que pareciera que no son malas, pero se le pegan al cristiano. Pero el cristiano no hace por dónde examinar porque el Señor nos manda a examinar todo, desde su origen, ¿verdad? Y hay una palabra muy tica, y no me estoy yendo a un extremo. Bueno, creo que sí, porque si el Señor es radical, que tú sí sea un sí, tú no sea un no, frío o caliente, entonces nosotros también tenemos que serlo, ¿verdad? Y vean qué interesante esto. Ahí se los dejo, ¿verdad? Por ejemplo, antes de nacer de nuevo, yo era bueno para decir palabras que todo el mundo decía, sin examinarlas, porque no conocía, era ignorante. Entonces, hay palabras que cambian según la cultura, pero también he visto que el enemigo se aprovecha según la cultura para camuflar palabras con otras. En Costa Rica, por ejemplo, es muy usada la palabra, y no quiero decirla, pero sí voy a deletrearla, MAE. Ustedes saben cuál es. ¿Por qué? Porque uno tampoco, para explicar algo o para repetir algo, no debería estar repitiendo las mismas palabras que dice otro. Tenemos que tener hasta ese cuidado. MAE. O también es una derivación de la palabra que está aquí en la flecha azul gruesa, ¿verdad? Que está aquí escrita. MAJE. MAJE. Eso es muy usado dentro del tico. Una es una derivación de la otra, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 5:22? Para seguir un poquito más adelante.
Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, interesante esa palabra, quedará expuesto al infierno de fuego. Hay una exposición por lo que decimos. Y esto confirma que también somos juzgados por nuestras palabras. Aquí dice que queda expuesto. O sea, hay que detenerse ahí. Fatuo. La G3474, que significa tonto. Entonces, cuando uno ve y examina el origen de la palabra MAE o MAJE en su derivación, significa tonto, ¿verdad? En el griego significa tonto, fatuo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es interesante cómo el enemigo nos pone a llamarnos tontos entre nosotros, camuflando la palabra? Mi pastor decía hace muchos años, mira, es que el enemigo es especialista y agarra una manzana muy bonita por fuera y le pone un gusano adentro. Esto es lo que está pasando aquí también. Nos pone a llamarnos tontos sin darnos cuenta, ¿verdad? De que estamos hablando mal. Esto es casualidad, hermanos. Yo al menos no lo creo. Yo no les estoy diciendo en este momento o imponiendo lo que ustedes deben de hablar. Cada quien va a examinarse y cada quien sabrá, porque al final de cuentas la salvación es individual, ¿verdad? Pero yo no puedo callar. El Señor quitó de mí esta palabra que la usaba mucho antes y que la usa la sociedad, y no solo en Costa Rica. Vean la cantidad de países donde se usa ahí, por donde está la flecha roja. Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua. Bueno, ¿verdad? Yo solo expongo lo que el Señor me va revelando y lo que a él no le gusta. ¿Verdad? Vean la cantidad de gente que la usa la sociedad actual. Eso tiene que decirnos algo. Entonces debería usarla un cristiano. Si el mundo es enemistad con el Señor, ¿verdad? Éxodo 23:2, no seguirás a muchos para hacer el mal, ¿verdad? Entonces, este es un pequeño ejemplo. Yo he escuchado hermanos usar esta palabra, pero aquí les dejo. Yo solo le pido al Señor que nos quite toda mala palabra y toda aquella palabra que viene camuflada, mezclada, que nos quite toda mala palabra y que el Espíritu Santo ponga en nuestra mente cuáles son las palabras correctas que a él le agradan. Lógicamente, su palabra con la que nosotros debemos identificarnos. Entonces, hermanos, aquí les dejo. Dios los bendiga, que el Señor les siga revelando, que el Señor siga mostrándose a todos para que sigamos prosperando en su palabra y entendiendo que la exhortación que Él nos hace, siempre las hace en amor. Por eso en sus mandamientos Él dice, no cometas esto, no cometas lo otro, no, eso es puro amor. Qué bonito es tomar las decisiones acertadas siempre. Y el Señor quiere que lo hagamos. El Señor quiere que lo hagamos. Que Dios los bendiga y les pido humildemente que nos tengan en sus oraciones a todos, tanto ovejitas como líderes. Estemos todos en las oraciones de todos y le doy el pase a Gloriana. Muchas gracias a nuestro profesor Pablo, perdón. Muy edificante esta prédica. De verdad que Dios todo lo va trabajando y lo relaciona una cosa con la otra. Cosas que yo anoté de esta prédica es que no debemos burlarnos ni criticar a los demás, ¿verdad? La salvación es personal y en cada una de las prédicas debemos de cargar el mensaje, pero ese mensaje es para nuestras vidas. Y siempre en las prédicas nuestros pastores nos exhortan de una u otra manera
En lo personal, yo hoy aprendí algo nuevo con respecto a esta palabra, que no lo sabía, era ignorante de esto, pero entonces ahí es donde debemos de tomarlo para nuestra vida y pedirle a Dios, que como dijo nuestro pastor Pablo, que nos ayude a quitar toda mala palabra y que Dios examine nuestra boca, nuestro vocabulario, para que podamos mejorar y hablar como Él desea que hablemos, porque si queremos ser hijos de Dios, tenemos que hablar como Él nos ha enseñado, porque Él es nuestro Padre. Entonces, por eso es que día a día debemos de escudriñar la palabra, porque ahí está la verdad, ahí está como Él quiere que actuemos, como Él quiere que hablemos, como Él quiere que le sirvamos. Entonces, por eso es que debemos escudriñarla todos los días, no olvidar la armadura de Dios todos los días, ponernos todos los días la armadura de Dios, porque sabemos que los dardos del enemigo están cada vez más fuertes día con día. Son tiempos muy peligrosos, no nos debemos dar por vencidos. Como decía al principio, como Nehemías, con una mano estar con la espada y con la otra trabajando, con la otra estudiando, con la otra sirviéndole a Dios, lo que estemos haciendo, pero siempre, siempre teniendo la espada y la armadura de Dios. Vamos y esta frase que puso nuestro pastor, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a refrenar nuestra lengua, a refrenar cada cosa que hacemos, que seamos tardos para oír y pronto, ya no dije, o sea, que primero escuchemos y después hablamos, porque a veces nos apresuramos y más bien vamos a decir cosas que no son las que deberíamos, ¿verdad? Y que sea el instrumento para nuestras vidas en todo, en todo. Vamos a orar y vamos a poner en oración a nuestra compañera doña Leonor, nuestra pastora que está enferma, y también a nuestro pastor Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor Jesús, por todo lo que nos has dado. Señor, gracias por esta prédica, Señor Jesús, y por este mensaje que tú nos has dado el día de hoy, este Shabbat, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú has tenido el control de todo esto, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. En el nombre de Jesús, venimos en esta tarde, Señor, pidiéndote, Señor, que podamos llevar a cabo todo este mensaje para nuestras vidas. Cada uno sabemos a qué debemos de cambiar, qué debemos de modificar y cómo debemos trabajar en este mensaje en nuestras vidas, Señor. Danos sabiduría y discernimiento, Padre Santo, para poderlo llevar a cabo, Señor Jesús. Refrena nuestra lengua, Señor Jesús. Padre Santo, refrénalo, Señor, que seamos prontos para oír y tardos para hablar, Señor Jesús. Padre Santo, que ayúdanos a quitar toda mala palabra que haya en nuestra boca, Señor Jesús, principalmente cuando estamos con nuestras amistades, familiares, Señor Jesús, que muchos de ellos hablan, Señor, como el mundo habla, Señor Jesús. Refrena nuestra lengua y enséñanos, Señor, cosas que estamos haciendo que a ti no te agrada, exhórtanos, Señor, examínanos desde lo más profundo de nuestro corazón, Padre Santo, porque como dice nuestro pastor, la exhortación es para bien, Señor Jesús, que no lo tomemos más bien como un regaño y más bien reprimirnos, sino, Señor, levantarnos en la brecha y cambiarlo, Señor Jesús, porque tú estás haciendo la obra en nosotros, que la has iniciado desde hace mucho, Señor, la estás perfeccionando día con día, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a guiar a las otras personas, a nuestros familiares, a toda persona que tú quieras que nosotros los guiemos y le ayudemos a evangelizar, Señor Jesús. Aquí estamos como servidores tuyos, Señor, para poder llevar tu palabra a las demás personas, Padre Santo y misericordioso. Líbranos de hacer tropezar a alguien al mal, Señor Jesús, y que tropecemos nosotros, o que retrocedamos, Señor. No lo permitas, Padre Santo, sino que más bien avancemos hacia la meta, Señor Jesús, Padre Santo.
Quita de nosotros toda mala palabra, toda cosa que no esté bajo tu voluntad. Quítalo, arráncalo, desarráigalo de nuestras vidas y destrúyelo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Cúbrenos con tu manto bendito, bendito, Señor Jesús. Que estemos velando y orando, Señor Jesús. Que estemos velando y orando cada día más, Señor Jesús, Padre Santo, poniéndonos la armadura de Dios todos los días, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y hoy, en esta tarde, todos unánimes, ponemos en tus manos a nuestro pastor Pablo y a Leonor, Padre Santo. Cúbrelos con tu manto bendito, Padre. Declaramos sanidad en doña Leonor. Sea lo que tenga, Señor Jesús. Pon tu mano sanadora sobre ella, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, y que la sangre de Cristo la cubre y la protege desde la cabeza hasta los pies. Fluye la sangre de Cristo y la cubre y la proteja, la sana en el nombre de Jesús, la sana en el nombre de Jesús. Lo declaramos, Señor Jesús, porque ellos son tus siervos, Padre Santo, ellos son tus hijos, Padre. Ningún dardo del enemigo que quiera en contra de ellos se va, Señor, en el nombre de Jesús. Ningún arma forjada contra ellos prosperará en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo los cubre y los proteja, Señor. Llénalos de paz, llénalos de fortaleza, de ánimo, Señor Jesús. Levántalos, Señor, porque grandes guerreros son tuyos, grandes intercesores, grandes servidores tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad en doña Leonor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor Jesús. Y nada ni nadie va a venir a derribarlos, Padre. En el nombre de Jesús, los cubrimos con tu sangre preciosa y bendita, Padre. Y cubrimos esta semana que inicia, Padre, para que declaramos que esta semana es bendecida, prosperada y en victoria. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, cada uno de los que estamos aquí escuchando y los que van a escuchar, Padre Santo. Y Señor, cancelo, Señor, toda artimaña del enemigo que quiera en contra de nosotros, en contra de nuestros familiares, lo cancelamos, anulamos y derribamos, Señor Jesús. Y todo lo que vayamos a hacer, vayamos a decir o queremos hacer algo, Señor, sea bajo tu voluntad. Si hay algo que queremos hacer o vayamos a hacer y no esté bajo tu voluntad, no lo permitas, Señor. Háznoslo saber, Señor Jesús. Cubre a nuestros hijos y a nuestros familiares también con tu manto bendito, Padre Santo, y no permitas que estemos ni en el lugar equivocado, ni haciendo lo equivocado cuando tú vengas por tu iglesia, Padre Santo, que estemos haciendo tu voluntad cada día, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios, por todo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos hoy siempre. Amén y amén. Muchas gracias a todos por estar conectados. Muchas bendiciones en esta semana que va a iniciar y que Dios los bendiga. Hasta luego.